Soy Sabrina, de 32 años, y hace 3 semanas, mi padre me llamó perdedora delante de 50 personas en la celebración del Día del Padre. No lo susurró. No me apartó. Se puso de pie a la cabecera de una mesa de caoba que valía más que mi salario anual, levantó su copa de cristal de Chateau Margaux y anunció a todos los parientes, socios comerciales y periodistas de Forbes presentes: estoy orgulloso de todos mis hijos excepto del fracaso sentado en esta mesa. Todos rieron. Mi hermano aplaudió. Mi madrastra sonrió como si hubiera estado esperando 27 años ese momento. Pero no lloré. En cambio, me puse de pie. Caminé hacia mi padre y coloqué un sobre blanco en su plato. Para ti, papá. Feliz Día del Padre. Luego me fui. Cuando abrió ese sobre, su grito resonó por toda la mansión. Antes de contarte lo que había dentro, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia resuena contigo, y házmelo saber en los comentarios desde donde me ves y qué hora es ahí. Ahora, permítanme llevarlos 2 meses atrás, el día en que la tía Ruth me entregó una caja de madera que mi madre había mantenido oculta durante 27 años. La finca Prescott se asienta en 12 acres en Brookline, Massachusetts. 4 pisos de arquitectura georgiana, puertas de hierro forjado y un camino de entrada bordeado de cipreses italianos importados. Forbes la presentó 2 veces. Architectural Digest la llamó elegancia discreta. Yo la llamaba una prisión con muy buen paisajismo. Mi padre, Victor Prescott, construyó su imperio inmobiliario desde cero. O eso les cuenta a todos en las galas de caridad. La verdad es más complicada, involucra la tierra de la familia de mi madre y conexiones que preferiría olvidar. Pero esa es una historia para más tarde. Al crecer, aprendí rápidamente cuál era mi lugar en la jerarquía de los Prescott. En la cima, Marcus, mi hermano mayor, de 35 años, preparado desde su nacimiento para heredar el trono. Conduce un Porsche 911 Turbo S y nunca ha usado la misma corbata 2 veces. El niño de oro de papá, la viva imagen de papá. Debajo de él, Clarissa, mi media hermana menor, de 27 años, hija de mi madrastra, Elena, directora de marketing en Prescott Holdings, un título que se ganó por existir. Publica sus bolsos Hermès en Instagram y lo llama marca personal. Y luego estoy yo, Sabrina, la maestra de escuela pública. La que conduce un Honda Civic de 10 años y compra sus vestidos en Nordstrom Rack. La que eligió ayudar a los niños en lugar de ganar dinero, lo que en el lenguaje de los Prescott se traduce en una decepción total y absoluta. Cada vez que visito la finca, estaciono mi coche a la vuelta de la esquina, detrás del cobertizo del jardinero. No porque nadie me lo dijera, sino porque la única vez que estacioné en el camino circular, Marcus se rió tanto que se atragantó con su espresso. ¿Viniste en Uber en esa cosa?, me había preguntado. ¿O es un alquiler? Por favor, dime que es un alquiler. No era un alquiler. Era lo único que poseía completamente, y estaba orgullosa de ello. Pero en esa casa, el orgullo no significaba nada a menos que viniera con un precio. La invitación llegó 3 semanas antes del Día del Padre, entregada no por correo, sino por la propia Elena a través de una videollamada. Mi madrastra apareció en la pantalla con una chaqueta Chanel color crema y su característica pulsera Cartier Love, la que Víctor le regaló en su 10º aniversario. Su sonrisa era perfecta, practicada, el tipo de sonrisa que te hacía sentir que te estaban entrevistando en lugar de invitarte. Sabrina, querida, arrulló. Espero no estar interrumpiendo tu trabajo. La pausa antes del trabajo fue deliberada. Siempre lo era. Para nada, Elena. ¿Qué pasa? Bueno, como sabes, tu padre va a recibir el premio al empresario del año de la Cámara de Comercio de Boston. Estamos organizando una celebración en la finca. Muy íntima, solo la familia y unos pocos asociados cercanos. Hizo una pausa, dejando que el peso de íntima se asentara. Naturalmente, te necesitamos allí. Naturalmente, no queremos, sino necesitamos. La prensa asistirá, continuó, ajustándose un mechón de pelo invisible. Forbes envía un fotógrafo. Es importante que presentemos un frente familiar unido. Ah, ahí estaba. No me invitaban porque me extrañaran. Me invitaban porque una silla vacía levantaría preguntas.
Sabrina Prescott, la hija ausente. Eso sería un titular. Sabrina Prescott, de pie en silencio en segundo plano mientras su padre recogía otro trofeo. Eso era solo un decorado. Por supuesto, dije, manteniendo mi voz neutral. Estaré allí. Maravilloso. Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos. Oh, y Sabrina, trata de vestirte apropiadamente. La reputación de tu padre está en juego. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando mi teléfono por un largo momento, recordando todas las otras veces que Elena me había recordado que me vistiera apropiadamente, que hablara apropiadamente, que existiera apropiadamente. No me estaba invitando a una celebración. Me estaba convocando para actuar. Debo explicar por qué seguía volviendo. Cuando tenía 10 años, gané el primer lugar en el concurso de ensayos de mi escuela. El tema era mi héroe. Y escribí sobre mi madre. Cómo me leía todas las noches. Cómo olía a jazmín y a libros viejos. Cómo me decía que yo era su mayor regalo. Mi madre había muerto hacía 5 años para entonces. Pero escribir sobre ella la hacía sentir cerca de nuevo. Corrí a casa, aferrando ese certificado como si fuera de oro. Papá estaba en su estudio revisando contratos. Irrumpí por la puerta sin aliento. Pape, gané. El primer lugar en toda la escuela. No levantó la vista de su laptop. Escribir, dijo. ¿Y cuánto dinero produce escribir, Sabrina? Me quedé allí, el certificado marchitándose en mis manos. Yo no sé. Solo pensé Marcus, llamó, anotó 2 goles en su partido de fútbol hoy. Ese es el tipo de logro que importa. Trabajo en equipo, competencia, ganar. Marcus apareció en el umbral. De 13 años y ya con la sonrisa que perfeccionaría en las próximas 2 décadas. Sí, hermanita. Quizás quédate animando desde la banca. Esa noche, rompí mi certificado y lloré hasta quedarme dormida. Pero recuerdo una cosa claramente. Mi abuela, la madre de Víctor, me encontró después. Ella era la única presencia cálida en esa casa fría. Me abrazó y me susurró algo que no entendí en ese momento. Te pareces mucho a tu madre, cariño. Te pareces mucho a Eleanor. Lo dijo como un secreto, como una oración. No sabía entonces por qué esas palabras tenían tanto peso. Ahora lo entiendo. Si la finca Prescott era una prisión, la cabaña de la tía Ruth en Vermont era todo lo contrario. Ruth Bennett era la hermana menor de mi madre. La única conexión viva que tenía con Eleanor Manning, la mujer que me dio a luz y que murió cuando yo tenía 5 años. Mientras los Prescott vivían en mármol y caoba, Ruth vivía en una pequeña granja rodeada de arces y torres de libros de segunda mano. Había sido bibliotecaria durante 30 años. Su idea de lujo era una nueva lámpara de lectura. La quería muchísimo. Cada cumpleaños, sin falta, Ruth me enviaba una tarjeta manuscrita. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, una tarjeta real con flores prensadas de su jardín y palabras que me hacían sentir vista. Feliz cumpleaños a mi sobrina favorita. Tu madre estaría muy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. Ella era la única persona que pronunciaba el nombre de mi madre en voz alta. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas. Yo quejándome de la administración escolar, ella recomendándome novelas oscuras de las que nunca había oído hablar. Nuestras conversaciones eran fáciles, sin complicaciones, nada que ver con los campos minados verbales de las cenas familiares de los Prescott. Pero siempre había algo que Ruth ocultaba. Una vacilación en su voz cuando mencionaba a Víctor. Una cuidadosa evasión cuando le preguntaba sobre el pasado de mi madre. Un día, decía, cuando estés lista, tengo algo que mostrarte. Algo que Eleanor quería que tuvieras. ¿Lista para qué?, preguntaba yo. Lo sabrás. Nunca insistí. Ruth no era del tipo de ocultar cosas sin razón. Y una parte de mí, creo, tenía miedo de lo que podría encontrar. Pero ese miedo estaba a punto de volverse irrelevante porque 2 meses antes del Día del Padre, conduje a Vermont para las vacaciones de primavera y Ruth finalmente decidió que estaba lista. Pero primero,
déjenme contarles sobre las cenas de los viernes. Todas las semanas, sin excepción, la familia Prescott se reunía alrededor de una mesa de comedor de roble de 20 asientos importada de algún castillo en Francia. Candelabros de cristal Waterford, vino que costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Debería haberse sentido elegante. En cambio, se sentía como una evaluación de desempeño. El ritual era siempre el mismo. Víctor se sentaba a la cabecera de la mesa, moviendo su vino como un juez preparándose para emitir veredictos. Elena se posaba a su lado, perfectamente erguida, monitoreando el comportamiento de todos como un halcón en alta costura. Y luego comenzaba el interrogatorio. Marcus, dijo Víctor en la última cena antes de mi viaje a Vermont. Cuéntame sobre el trato de Henderson. Marcus se enderezó, pavoneándose. Lo cerré ayer. 5.2 millones. Intentaron rebajar el precio, pero me mantuve firme. Ese es mi chico. Víctor levantó su copa. Por Marcus. Por Marcus. La mesa hizo eco. Clarissa. ¿Cómo va el cambio de marca? Avanzando según lo previsto. Clarissa se echó el pelo hacia atrás. La nueva campaña se lanza el próximo mes. Marketing Weekly quiere destacarnos. Excelente. Por Clarissa. Por Clarissa. Luego la mesa quedó en silencio. La mirada de Víctor se deslizó hacia mí. Sabrina, pronunció mi nombre como si fuera una tarea. Algo que informar. Bajé el tenedor. En realidad, sí. Una de mis alumnas, una chica de una situación familiar difícil, acaba de ser aceptada en la Universidad de Boston con una beca completa. La he estado tutelando durante 2 años. Esperaba algo, un asentimiento, un reconocimiento cortés. En cambio, Marcus resopló. ¿Y qué sacas de eso? ¿Una tarjeta de regalo? Víctor ni siquiera sonrió. Así que nada que beneficie a esta familia como de costumbre. Elena le dio una palmada en el brazo. No seas demasiado duro con ella, querido. Algunas personas simplemente no están hechas para el éxito. Agarré mi servilleta debajo de la mesa y no dije nada porque eso es lo que me habían enseñado a hacer. Después de la cena de esa noche, me disculpé para usar el baño de invitados en el primer piso, naturalmente, ya que Elena había dejado claro hace años que los baños familiares estaban reservados para la familia de verdad. Estaba pasando por el invernadero cuando escuché su voz. Elena estaba hablando por teléfono, de espaldas a la puerta. No me había notado. Honestamente, Patricia, es agotador pretender tolerarla cada semana. Una pausa, una risa. No sospecha nada. Está demasiado desesperada por la aprobación de papá para ver lo que está justo delante de su cara. Me quedé helada. El plan es simple, continuó Elena. Víctor ha estado deseando cortarla por completo. Solo necesita una razón pública. Algo que la haga parecer el problema. Una vez que se avergüence lo suficiente, se irá sola. Sin una confrontación desordenada. Sin disputas por la herencia. Simplemente se irá. Mi corazón latía en mis oídos. El evento del Día del Padre es perfecto. Todas esas personas mirando, toda esa presión. Si Víctor presiona lo suficiente, se romperá y entonces finalmente nos libraremos de ella. Me apoyé en la pared, apenas respirando. Entonces, el suelo crujió bajo mi pie. Elena se dio la vuelta. Nuestras miradas se encontraron. Por una fracción de segundo, algo brilló en su rostro. Alarma, cálculo, recuperación. Luego sonrió. Suave como la seda. Patricia, te llamo de vuelta. Guardó su teléfono. Sabrina, no te oí ahí. Solo estaba discutiendo un problema de personal en la empresa. Parecía serio, logré decir. Nada de lo que debas preocuparte. Su sonrisa se agudizó. Corre ahora. Estoy segura de que tienes papeles que corregir o lo que sea que hagas. Pasó junto a mí, dejando un rastro de Chanel número 5 y algo mucho más venenoso.
Me quedé en ese pasillo durante mucho tiempo, las palabras de Elena resonando en mi cráneo. No solo me estaban despidiendo. Estaban planeando mi eliminación. El viaje a Vermont duró 4 horas, pero se sintió más largo. La voz de Elena no dejaba de repetirse en mi mente. Una vez que se avergüence lo suficiente, se irá sola. ¿Era eso a lo que habían conducido 32 años? Una humillación pública diseñada para hacerme desaparecer. Cuando llegué a la entrada de grava de Ruth, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas. Su cabaña brillaba cálida y dorada, con humo saliendo de la chimenea. Ella me esperaba en el porche con 2 tazas de té. Pareces haber estado cargando algo pesado, dijo, abrazándome. No tienes idea. Esa noche nos sentamos junto a la chimenea, rodeadas de libros y el olor a humo de madera. Ruth escuchó mientras le contaba todo, las cenas de los viernes, la llamada telefónica de Elena, la constante sensación de ser una extraña en mi propia familia. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Sabrina, dijo finalmente, hay algo que necesito mostrarte. Se levantó y caminó hacia un viejo baúl de cedro en la esquina de la habitación, uno que había visto 100 veces, pero del que nunca se me ocurrió preguntar. Levantó la tapa y sacó una caja de madera envejecida, tallada con delicadas flores. Esto pertenecía a tu madre. Se me cortó la respiración. Eleanor me lo dio antes de morir, continuó Ruth, con la voz quebrada. Me hizo prometer que lo guardaría a salvo, que te lo daría cuando estuvieras lista. ¿Lista para qué? Ruth me entregó la caja. Para la verdad. Dentro, encontré fotografías de mi madre de joven, radiante, riendo, llena de una vida que nunca había visto. Debajo yacía un diario de cuero, sus páginas amarillentas y frágiles. Y en el fondo, un sobresellado. Estaba dirigido con la letra de mi madre, para Sabrina cuando sea lo suficientemente fuerte. No sé lo que hay en ese sobre, dijo Ruth suavemente. Eleanor nunca me lo dijo, pero insistió. Dijo, un día lo necesitarás. Sostuve el sobre en mis manos temblorosas, sintiendo su peso como una piedra. 27 años de secretos, sellados en papel y silencio. No estaba segura de estar lista, pero estaba empezando a darme cuenta de que quizás no tenía elección. No abrí el sobre esa noche. No pude. En cambio, lo volví a guardar en la caja y conduje a casa, a Boston, con él en el asiento del copiloto como una bomba de tiempo. En cada semáforo en rojo, en cada atasco, lo miraba y me preguntaba qué me había querido decir mi madre con tanta desesperación. Pero la vida, como suele pasar, se interpuso. La semana antes del Día del Padre, Elena programó una videollamada familiar para coordinar la logística de la celebración. Lo que en realidad significaba era asegurarse de que todos se vieran perfectos para las cámaras. La cara de Víctor llenó la pantalla de mi portátil como la de un juez de tribunal. Elena flotaba detrás de él. Clarissa saludó desde su rincón y Marcus sonrió desde lo que parecía ser su despacho. El fotógrafo de Forbes llega a las 6, anunció Víctor. Todos deben estar vestidos a las 5:30. Este es un evento de gala. Espero que todos representen a esta familia apropiadamente. Su mirada se posó en mí. Sabrina, eso significa tú especialmente. Nada de ropa de maestra. Sé cómo vestirme, padre. En serio, intervino Marcus. Puedo enviarte algo de Neymans. Mi regalo. Considéralo caridad. Se rió de su propio chiste. Nadie más lo hizo. Eso no será necesario, dije con los dientes apretados. Víctor, interrumpió Elena dulcemente. Quizás podrías darle a Sabrina un subsidio para ropa. Solo por esta vez. No querríamos que circularan fotos desafortunadas. No, la interrumpí antes de que Víctor pudiera responder. Yo me encargaré de mi propio guardarropa. Gracias. Víctor suspiró pesadamente, un sonido que había perfeccionado durante décadas de decepción. Siempre has sido terca, igual que tu madre. Las palabras ahora sonaban diferentes. Igual que tu madre. Lo había dicho 1000 veces antes. Siempre había asumido que era un insulto. La forma de Víctor de decir que era difícil, emocional, poco práctica.
Pero sentada allí con el sobre sin abrir de mi madre, esperando en casa, escuché algo más debajo. Algo que sonaba casi a miedo. Esa noche, soñé con mi madre. No las vagas impresiones que solía llevar conmigo, el perfume de jazmín, la voz suave leyendo cuentos antes de dormir. Esto era un recuerdo nítido y claro que emergía después de décadas de entierro. Tenía 4 años. Mi madre y yo estábamos en mi dormitorio. El de las cortinas amarillas que ella misma había cosido. Ella me estaba cepillando el pelo, contando cada mechón como siempre hacía. 98, 99, 100. Ahí, mi niña hermosa. Me abrazó por detrás, y nos miramos al espejo juntas, su pelo oscuro y mi castaño más claro, sus ojos cálidos y mis ojos azules y alegres. Mamá, ¿por qué me veo diferente de papá? Se quedó quieta, solo por un momento. Porque te pareces a mí, cariño, y eso es algo bueno. Papá cree que es algo bueno. No respondió de inmediato. Cuando volvió a hablar, su voz era feroz. Escúchame, Sabrina. Eres mi mayor regalo. No importa lo que diga nadie, no importa lo que haga nadie, eres amada. Eres deseada. Eres suficiente. Pero papá, tu papá aprenderá. Me abrazó más fuerte. Me aseguraré de ello. Pasos en el pasillo. Ambas levantamos la vista. Víctor estaba en la puerta mirándonos con una expresión que yo era demasiado joven para leer. Mi madre se encontró con su mirada, no se inmutó. Es nuestra hija, dijo. Nuestra. Víctor no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Un año después, mi madre murió. Un accidente automovilístico en una noche lluviosa. La policía dijo que perdió el control en una curva. Tenía 5 años cuando la enterraron. 27 años después, me desperté en mi apartamento de Boston con lágrimas en la cara y una revelación que se asentaba en mis huesos. Mi madre me había estado protegiendo de algo, y fuera lo que fuera, se lo había llevado a la tumba, hasta ahora. El día de la celebración del Día del Padre llegó con un clima tan perfecto que parecía una broma cósmica. Cielos azules, 72 grados, ni una nube a la vista. La finca Prescott se había transformado en algo sacado de una revista. Tiendas blancas salpicaban el césped trasero. Un cuarteto de jazz tocaba bajo la pérgola. Personal de blanco y uniformes impecables circulaba con bandejas de plata de champán y canapés y flores. Flores por todas partes. Rosas, peonías, orquídeas. El toque distintivo de Elena, diseñado para recordar a todos que la elegancia se podía comprar a camiones. Llegué exactamente a las 5:30 como se me indicó, con un sencillo vestido negro que había encontrado en Nordstrom Rack con un 60% de descuento. No era de diseñador. No era extraordinario, pero me quedaba bien. Y lo que es más importante, era mío. Elena me interceptó en la puerta. «Oh, Sabrina». Sus ojos me recorrieron con precisión quirúrgica. «¿Realmente viniste?» ¿Había dudas? Nunca se sabe contigo. Me ajustó el cuello como si fuera una niña. Al menos te esforzaste. Intenta quedarte en segundo plano durante las fotos, ¿quieres? La iluminación es mejor para ciertas complexiones. Me contuve la respuesta y entré. El gran comedor había sido preparado para 50 invitados. La mesa de caoba, normalmente opresiva, ahora se extendía a lo largo de la habitación, cubierta con lino blanco y anclada por imponentes centros de mesa florales, tarjetas de lugar caligrafiadas, cristal Waterford en cada puesto, un piano de cola Steinway en la esquina. Esperando al intérprete contratado, y a la cabecera de la mesa, una silla en forma de trono reservada para el invitado de honor, Víctor Prescott, empresario del año. Encontré mi tarjeta de lugar cerca del extremo, entre un primo lejano que apenas conocía y la silla vacía reservada para los que llegaban tarde. Lo más lejos posible de Víctor, algunas cosas nunca cambiaban. A las 7, los 50 asientos estaban ocupados. Reconocí la mayoría de las caras, tías, tíos, primos segundos. El árbol genealógico de los Prescott era vasto y complicado, unido más por el interés compartido en el éxito de Víctor que por el afecto.
Venían por el champán gratis y las oportunidades de networking. El amor era opcional. Mezclados entre ellos estaban los socios comerciales de Víctor, hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos de diseñador, todos riendo un poco demasiado fuerte con sus chistes. Y en la esquina, un fotógrafo de Forbes documentando todo para el artículo halagador que sin duda llamaría a Víctor un visionario. La noche transcurrió como una actuación cuidadosamente orquestada. Aperitivos, brindis, anécdotas sobre los primeros problemas de Víctor que convenientemente omitían el dinero de la familia de mi madre. Elena actuó como la anfitriona amable, deslizándose entre las mesas con facilidad practicada. Marcus reinaba cerca del bar. Clarissa posó para el fotógrafo como si estuviera audicionando para la portada de una revista, y yo me senté en mi rincón, hablando solo cuando me hablaban. Entonces llegó el plato principal. Víctor se levantó de su silla, copa de cristal en mano, y la sala se quedó en silencio. Llevaba un traje Brioni de carbón, un Patek Philippe reluciente en su muñeca. Su pelo plateado estaba impecable. Su sonrisa estaba lista para la cámara. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz transmitía la confianza de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Este premio significa mucho para mí. No por lo que representa profesionalmente, sino por las personas que lo hicieron posible, señaló a Elena. Mi hermosa esposa que me apoya en todo. Aplausos. Mi hijo Marcus, que continuará con el legado de Prescott. Más aplausos. Marcus levantó su copa. Mi hija Clarissa, que aporta gracia y ambición a todo lo que hace. Clarissa sonrió radiante. Elena se secó lágrimas falsas. Y, por supuesto, Víctor hizo una pausa, su mirada recorrió la habitación hasta posarse en mí. Estoy orgulloso de todos mis hijos. Otra pausa, más larga esta vez, excepto el perdedor sentado en esta mesa. Las palabras cayeron como una bomba. Por un instante, la habitación quedó congelada. Luego alguien rió, luego otro. Luego Marcus aplaudió, lenta y deliberadamente. Ya era hora de que lo dijeras, papá. Elena apretó los labios, reprimiendo una sonrisa. 50 pares de ojos se volvieron hacia mí, y sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. No lloré. Sé que eso es lo que esperaban, lo que querían. Sabrina, la sensible. Sabrina, la emocional. Sabrina, que huiría llorando y demostraría de una vez por todas que no pertenecía. Pero algo había cambiado en mí. Quizás era la carta de mi madre, aún sin abrir en mi bolso. Quizás eran las palabras de Elena de hacía semanas, resonando en mi cráneo. Se irá sola. Quizás eran 32 años de tragar insultos que finalmente alcanzaron una masa crítica. Fuera lo que fuera, no lloré. En cambio, me puse de pie. Las risas se extinguieron. La habitación volvió a quedar en silencio, esta vez con confusión. No estaba siguiendo el guión. Lenta y deliberadamente, caminé hacia la cabecera de la mesa, mis tacones resonando en el suelo de mármol. El fotógrafo de Forbes levantó su cámara, sintiendo algo noticiable. Víctor me observó acercarme, su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre blanco, liso, sin nada destacable, pero pesado con todo lo que había descubierto en los últimos 2 meses. Lo coloqué suavemente en su plato, junto a su postre sin tocar. Para ti, papá. Mi voz era firme, clara. Feliz Día del Padre. Víctor se quedó mirando el sobre como si pudiera morderlo. ¿Qué es esto? Una de tus tarjetas sentimentales. Ábrelo y verás. Elena se inclinó. Víctor, no te involucres en sus teatros. Ábrelo. Nuestras miradas se encontraron. Por primera vez en mi vida, no fui yo quien desvió la mirada primero. Algo brilló en su rostro. Incertidumbre, quizás incluso miedo, pero no me quedé a observar. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. 50 invitados se apartaron para dejarme pasar, demasiado aturdidos para hablar. ¿Sabrina? La voz de Víctor se quebró. Vuelve aquí. No te vas de mí. Me detuve en el umbral, sin darme la vuelta.
Acabo de hacerlo, y luego me fui. Permítanme regresar 3 semanas. Después de esa videollamada, la que Víctor me dijo que no me vistiera como maestra, finalmente reuní el coraje para abrir el sobre de mi madre. Me senté en el suelo de mi apartamento con la caja de madera a mi lado, las palabras de Ruth resonando, por la verdad. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había 2 documentos y una carta escrita con la letra de mi madre. Leí la carta primero. Mi querida Sabrina, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí para protegerte. Y lo siento mucho. Hay algo que debería haberte dicho mientras vivía. Pero tenía demasiado miedo. Miedo de perderte. Miedo de lo que Víctor haría. La verdad es que Víctor no es tu padre biológico. Antes de conocerlo, estaba enamorada de otra persona, un hombre llamado James Whitfield. Era amable y gentil y me amaba por completo. Íbamos a casarnos, pero James murió en un accidente 2 meses antes de nuestra boda y descubrí que estaba embarazada de ti poco después. Mi familia estaba devastada. Un hijo fuera del matrimonio habría arruinado nuestra reputación. Así que cuando Víctor propuso matrimonio, necesitaba la tierra de nuestra familia para sus desarrollos. Mis padres vieron una solución. Víctor accedió a casarse conmigo y adoptarte legalmente a cambio de los derechos de propiedad. Fue una transacción comercial. Prometió que te trataría como a su propia hija. ¿Mintió? Pasé cada día de nuestro matrimonio viéndolo resentirse por tu existencia. Y no pude detenerlo. Lo intenté, Sabrina. Dios, lo intenté, pero él era demasiado poderoso. Y yo era demasiado débil. Adjunto tu certificado de adopción. Prueba de que no eres la hija biológica de Víctor. Guárdalo a salvo. Un día lo necesitarás. ¿Sabe esto? Fuiste creada por amor. Amor real. James te habría adorado. Y te amo más que a mi propia vida. No eres un error. Eres mi milagro. Siempre tuya, mamá. Me senté allí durante 1 hora, con la carta apretada contra mi pecho, las lágrimas corriendo por mi rostro, no lágrimas de tristeza, lágrimas de liberación. Durante 32 años, había intentado ganarme el amor de un hombre que nunca tuvo la intención de dármelo. Y ahora entendía por qué. La carta era una cosa. La prueba legal era otra. A la mañana siguiente, llamé a Daniel Harley, mi colega más cercano en la escuela. Habíamos sido amigos durante 3 años. El tipo de amigo que aparece con café cuando estás corrigiendo trabajos a medianoche. Que escucha sin juzgar. Que nunca me hizo sentir un fracaso. Necesito tu ayuda, le dije. Y necesito que lo mantengas confidencial. Lo que sea. Le expliqué todo. La carta de mi madre, el certificado de adopción, 27 años de frialdad inexplicable de un hombre al que había pasado toda mi vida tratando de impresionar. Daniel no dudó. ¿Qué necesitas? Una prueba de ADN para confirmarlo. Obtener la muestra de Víctor fue más fácil de lo que esperaba. En una de las cenas de los viernes, había dejado su chaqueta colgada en una silla. Antes de irme, saqué algunos cabellos del cuello, mechones con los folículos aún adheridos. Legalmente, era un área gris. Éticamente, ya no me importaba. La instalación de pruebas estaba acreditada por la ABB, el estándar de oro para las pruebas de paternidad. Resultados en 2 semanas. 14 días se sintieron como 14 años. Cuando el correo electrónico finalmente llegó, estaba sentada en mi aula fuera de horario, rodeada de ensayos de estudiantes. Mis manos temblaron mientras abría el PDF. Probabilidad de paternidad, 0,00%. Conclusión, el presunto padre está excluido como progenitor biológico. 0%. Ni una duda, ni una posibilidad, 0. Me senté allí en el aula vacía, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, y comencé a reír. Todos esos años, todo ese esfuerzo desesperado, todos esos momentos en los que pensé, si me esfuerzo un poco más, finalmente me amará. Nunca me iba a amar. No porque no fuera lo suficientemente buena, sino porque nunca fui suya para amar. Daniel me encontró todavía sentada allí 1 hora después,
con los resultados de la prueba impresos y apretados en mis manos. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Lo miré con los ojos llorosos y la primera sonrisa real que había sentido en semanas. Esa noche, a solas en mi apartamento, finalmente me permití desmoronarme. Me senté en el suelo de mi habitación con la fotografía de mi madre en las manos, la que estaba en la caja de Ruth, donde Eleanor reía con un vestido de verano, con toda la vida por delante. No podía tener más de 23 años. Tú sabías, le susurré a su imagen. Sabías que él nunca me aceptaría, y aún así intentaste protegerme. Por primera vez, entendí la tristeza que siempre había sentido bajo sus sonrisas. La forma en que me abrazaba un poco demasiado fuerte, la forma feroz, casi desesperada, en que me decía que era amada. Sabía que su tiempo se acababa, y estaba tratando de darme suficiente amor para toda la vida. Lloré por ella esa noche, por la vida que debería haber tenido con James Whitfield, por el matrimonio en el que había estado atrapada con un hombre que resentía a su hija. Por el accidente que la llevó demasiado pronto, dejándome indefensa. Pero en medio del dolor, surgió algo más. Libertad. Durante 32 años, había cargado con el rechazo de Víctor como un peso alrededor de mi cuello. Había creído que su frialdad era mi culpa. Que si hubiera sido más inteligente, más exitosa, más como Marcus, tal vez me habría amado. Pero la verdad era más simple y más brutal. Nunca iba a ganar un juego que no sabía que estaba jugando. Miré los papeles de adopción, los resultados del ADN, la carta de mi madre. Esto no era por venganza. No quería el dinero de Víctor. Ya no quería su aprobación. Solo quería dejar de fingir. Quería que la verdad se dijera en voz alta en la misma habitación donde me habían humillado durante décadas. Y quería irme, no como una fracasada huyendo avergonzada, sino como una mujer que finalmente conocía su propio valor. No les debo nada, le dije a la habitación vacía. Y por primera vez, lo creí. Si todavía estás aquí, quizás sabes lo que se siente. Ese momento en que te das cuenta de que has estado persiguiendo la aprobación de alguien toda tu vida y nunca te la iban a dar. No porque no fueras lo suficientemente bueno, sino porque ya habían decidido que no eras digno antes de que tuvieras la oportunidad de demostrarlo. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con la familia? ¿Alguien que te hizo sentir que nunca estarías a la altura? Deja un comentario y cuéntame tu historia. Y si quieres saber qué pasó cuando mi padre abrió ese sobre, sigue mirando porque su grito se escuchó por toda la casa. Antes de poder confrontar a Víctor, necesitaba una pieza más de confirmación. La tía Ruth me dio un nombre, Walter Green. Él fue el abogado que llevó los asuntos de tu madre, me explicó por teléfono. Y los papeles de adopción. Si alguien puede verificar lo que significan esos documentos, es él. Walter Green tenía 72 años, jubilado hacía 5 años, vivía en una modesta casa colonial en Wellesley. Cuando lo llamé y le expliqué quién era, se quedó en silencio por un largo momento. La hija de Eleanor, dijo finalmente, con la voz cargada de algo que sonaba a arrepentimiento. He estado esperando esta llamada durante mucho tiempo. Nos reunimos en su oficina en casa, rodeados de estantes de libros de leyes encuadernados en cuero y fotografías enmarcadas de sus nietos. Se movía lentamente, pero su mente era tan aguda como un alfiler. Le mostré el certificado de adopción, los resultados del ADN, la carta de mi madre. Leyó cada documento cuidadosamente, luego se quitó las gafas y se frotó los ojos. Todo es legítimo, dijo. Yo mismo redacté ese acuerdo de adopción hace 32 años. Víctor lo firmó en mi oficina. Entonces, él lo sabía desde el principio. Lo sabía antes de la boda. La voz de Walter era amarga. Tu madre fue sincera sobre su embarazo. Ella se ofreció a liberarlo del compromiso, pero Víctor vio una oportunidad. La tierra de su familia valía millones. Él accedió a adoptarte a cambio de los derechos de propiedad, y la condición de que te criaría como a su propia hija. Walter negó con la cabeza. Pero observé a lo largo de los años. Vi cómo te trataba en los eventos familiares, cómo tu madre me llamaba llorando, preguntando si había algún recurso legal. Estaba atrapada. Ambos lo estábamos. Dejé que eso se asimilara.
¿Estarías dispuesto a confirmar esto si alguna vez fuera necesario? Walter me miró a los ojos. Tengo 72 años, señorita Prescott. Ya no le tengo miedo a Víctor. Debería haber hablado hace décadas. Se acercó al escritorio y me apretó la mano. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. La semana antes del Día del Padre, Daniel vino a ayudarme a prepararme, no a prepararme para la venganza. Quiero ser clara al respecto. No estaba planeando una elaborada derrota. No estaba tratando de destruir el negocio de Víctor, ni de robar su dinero, ni de arruinar su matrimonio. Solo quería dejar de mentir. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Daniel, extendiendo los documentos sobre la mesa de mi cocina. Miré la evidencia, los resultados del ADN, una copia del certificado de adopción y una carta que yo misma había escrito. Corta, directa, sin acusaciones, solo hechos. Papá, no soy tu hija biológica. Lo sabes desde antes de que naciera. La carta de mamá lo explica todo y la prueba de ADN lo confirma. Gracias por proporcionarme un techo durante 18 años. Pero no te debo gratitud por tratarme como una carga que nunca pedí ser. No busco tu dinero ni tu herencia. Renuncio a cualquier reclamo sobre la finca Prescott. Solo quería que supieras que lo sé y que he terminado de fingir. Sabrina, Daniel leyó la carta 2 veces. ¿Eso es todo? No, eres un monstruo. No, un infierno podrido. Ese no es quien quiero ser. Pero después de todo lo que ha hecho. Exacto, recuperé la carta, doblándola cuidadosamente. Pasó 32 años tratando de hacerme sentir pequeña. Si me rebajo a su nivel, él gana. Pero si me voy con mi dignidad intacta, sabiendo la verdad, eso es algo que nunca podrá quitarme. Daniel se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió, suave y triste. Sabes que nunca te perdonarán por esto. Nunca me perdonaron por haber nacido. Deslicé los documentos en un sobre blanco. Al menos ahora tendrán una razón real. Sellé el sobre y escribí en el anverso, para papá. Sin remitente. Sin lugar para la reconciliación. Solo la verdad finalmente dicha. La noche antes de la fiesta, no pude dormir. Yacía en la cama mirando el techo, repasando todos los escenarios posibles. Víctor abriendo el sobre en privado. Víctor abriéndolo en público. Víctor tirándolo sin leer, pero siempre llegaba a la misma conclusión. No importaba lo que hiciera. Mi paz ya no dependía de su reacción. Me levanté y caminé hacia mi cómoda donde la fotografía de mi madre estaba junto a un pequeño jarrón de jazmín, su flor favorita. Había empezado a comprarlo semanalmente, un ritual que me hacía sentir cerca de ella. Hola, mamá, le susurré a la foto. Mañana es el día. Silencio, obviamente, pero casi podía escuchar su voz como solía hablarme antes de acostarme. Eres suficiente, cariño. Exactamente como eres. Pensé en lo que había sacrificado. Casarse con un hombre al que no amaba para proteger a su hija, pasar años en un matrimonio frío, observando impotente cómo Víctor dirigía su resentimiento hacia una niña inocente, muriendo antes de poder ver a su hija crecer. Se merecía algo mejor que Víctor Prescott, y yo también. Recogí el sobre de mi mesita de noche, sentí su peso en mis manos. Si es cruel mañana, y probablemente lo será, ya no me dolerá, dije en voz alta. Porque ahora sé la verdad. Sé quién soy, y no tiene nada que ver con él. El jazmín se mecía suavemente con la brisa de mi ventana abierta. Metí el sobre en mi bolso, volví a la cama y, por primera vez en semanas, dormí profundamente y sin sueños. Cuando desperté a la mañana siguiente, sentí algo que no había sentido en años. Lista, no para la batalla, no para la venganza, simplemente lista para ser finalmente libre. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al comedor, al momento después de que salí. Víctor se quedó congelado en la cabecera de la mesa, el sobre blanco en su plato como un desafío. ¿Qué demonios fue eso? Marcus se rió nerviosamente, tratando de romper la tensión. La clásica Sabrina, siempre tan dramática. Pero Víctor no se reía. Su mano se estiró lentamente hacia el sobre, casi a regañadientes.
Elena se inclinó sobre su hombro, la curiosidad superando su habitual compostura. Probablemente no sea nada, dijo. Alguna nota de agradecimiento pasivo-agresiva. Víctor rompió el sobre. La primera página se deslizó. Los resultados del ADN. Sus ojos escanearon el documento, y un primo que estaba sentado cerca me dijo que todo el color se le fue de la cara en unos 3 segundos. ¿Víctor? La voz de Elena se agudizó. ¿Qué es? Él no respondió. Sus manos temblaban mientras sacaba el segundo documento, el certificado de adopción, su propia firma con fecha de hace 32 años. Víctor, el tercer documento era mi carta. La leyó en silencio, su mandíbula apretándose más con cada línea. Y luego, según mi primo, Víctor Prescott, el patriarca inquebrantable, el multimillonario hecho a sí mismo, el hombre que nunca había mostrado una pizca de vulnerabilidad en toda su vida. Gritó, no, 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 no. La copa de Chateau Margaux se hizo añicos contra la mesa. El vino tinto se extendió por el lino blanco como sangre. Víctor, ¿qué está pasando? Elena le arrebató los papeles de las manos, sus ojos recorriendo el texto. Resultados de ADN, probabilidad de paternidad 0%. ¿Qué es esto? Su voz era lo suficientemente alta como para que la gente más cercana los escuchara cada palabra. Y en una habitación llena de chismosos, eso fue todo lo que se necesitó. Los susurros comenzaron inmediatamente. Prueba de ADN. 0%. Sabrina no es su hija. Víctor se aferraba al borde de la mesa como un ahogado, murmurando, esto no puede ser correcto, una y otra vez. El fotógrafo de Forbes estaba capturando todo. Y en algún lugar del aparcamiento, yo estaba subiendo a mi Honda Civic, con las manos firmes en el volante, el corazón latiendo con algo que no era exactamente triunfo. Era alivio. Elena, con toda su astucia, cometió un error fatal en ese momento. Se asustó en voz alta. Certificado de adopción. Seguía mirando los papeles, su voz resonando por la habitación repentinamente silenciosa. Víctor, ¿adoptaste a Sabrina? No es tu hija biológica. 50 invitados escucharon cada palabra. Para ser justos con Elena, se dio cuenta de su error casi de inmediato, pero ya era demasiado tarde. La información ya se estaba extendiendo por la habitación como un reguero de pólvora. ¿Dijo que Sabrina no es su hija? Él la adoptó, pero la ha estado tratando como basura durante años. Si ni siquiera es su hija, ¿por qué fue tan cruel? Víctor finalmente encontró su voz. Todos, este es un asunto familiar privado. ¿Privado? La tía Margaret, la hermana mayor de mi padre, una mujer formidable de unos 70 años a la que nunca le había gustado Elena, se levantó de su asiento. Acabas de llamar a esa chica perdedora delante de todos. Ahora descubrimos que ni siquiera es tu hija, y esto es privado. Margaret, siéntate. No me sentaré. La voz de Margaret podría haber cortado el cristal. Eleanor era como una hija para mí. Vi cómo tratabas a su hija después de su muerte. Todos lo hicimos. Simplemente no teníamos pruebas de que fuera deliberado. La habitación estalló. Los primos susurraron furiosamente. Los socios comerciales intercambiaron miradas incómodas. El fotógrafo de Forbes, según supe más tarde, estaba enviando frenéticamente mensajes de texto a su editor. Víctor. Uno de sus socios comerciales, un hombre llamado Howard Chen, se puso de pie con visible incomodidad. Creo que quizás yo debería irme. Howard, sé razonable. Vine aquí para celebrar tu premio, no para presenciar. Señaló vagamente el caos. Lo que sea esto, te llamaré la semana que viene. ¿Se fue? Otros 2 socios lo siguieron. Marcus estaba de pie tratando de controlar el daño. Todos, por favor. Mi padre está claramente molesto. Tomemos un respiro. Marcus. La voz de Elena era gélida. Ahora no. Pero Marcus seguía hablando y Elena seguía reprochando y Víctor seguía agarrando los papeles de adopción como si pudieran estallar en llamas si los sostenía con suficiente fuerza. Mientras tanto,
La verdad seguía extendiéndose, y no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer para detenerla. Lo que sucedió después, lo reconstruí más tarde a partir del relato de la tía Margaret. La habitación había caído en el caos, un caos controlado, el tipo que ocurre en reuniones de gente rica donde nadie levanta la voz, pero todos están absolutamente furiosos. Margaret estaba en el centro, atrayendo la atención como solo una matriarca Prescott de 73 años podía hacerlo. Déjenme asegurarme de que entiendo esto correctamente, su voz cortó los murmullos. Víctor, te casaste con Eleanor sabiendo que estaba embarazada del hijo de otro hombre. Adoptaste legalmente a Sabrina y luego pasaste 30 años castigando a esa niña por circunstancias que escapaban a su control. Margaret, no sabes de lo que hablas. Sé exactamente de lo que hablo. Dio un paso más cerca de él. Estuve en tu boda. Vi la cara de Eleanor cuando pronunció sus votos. No estaba enamorada de ti, Víctor. Estaba aterrorizada. Y ahora entiendo por qué. Otro primo intervino. Robert, quien siempre pareció adorar a Víctor. ¿Es esto cierto? ¿Lo supiste desde el principio? Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en nuestro asunto cuando hiciste tu anuncio. La voz de Robert era fría. Todos nos reímos. Me reí de una mujer que nunca hizo nada para merecerlo. El ambiente en la habitación había cambiado palpable. No eran extraños acusando a Víctor. Eran familia. Personas que habían sido testigos de años de crueldad sutil y lo habían justificado. Personas que ahora se daban cuenta de que habían sido cómplices. Nos hiciste a todos parte de tu vendetta, continuó Margaret. Cada broma a costa de Sabrina, cada comentario despectivo. Querías que la despreciáramos, y lo hicimos, porque confiábamos en ti. La cara de Víctor había pasado de pálida a un rojo moteado. Le di todo a esa chica. Todo menos la decencia humana básica. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en algún lugar de la ciudad, yo estaba entrando en el estacionamiento de mi apartamento, finalmente capaz de respirar. Según Margaret, los momentos más devastadores vinieron de los propios hijos de Víctor. Marcus fue el primero en ceder. Había estado caminando detrás de su padre, tratando de manejar la situación cuando todo el peso de la revelación finalmente lo golpeó. Se detuvo en medio del paso, mirando el papel de adopción, aún apretado en la mano de Víctor. ¿Espera? Su voz era extraña, hueca. Espera, Marcus. Víctor lo alcanzó. ¿Tú sabías? Marcus retrocedió. Toda mi vida me dijiste que Sabrina era una decepción. Que no estaba a la altura del nombre Prescott. Que tenía que trabajar más duro porque nos estaba arrastrando. Hijo, pero ella nunca fue una Prescott. La voz de Marcus se quebró. Ella era solo una niña que aceptaste criar por un negocio de tierras, y me hiciste odiarla por eso. Yo no te hice. Tú lo hiciste. La compostura de Marcus finalmente se hizo añicos. Cada vez que me burlaba de ella, te reías. Cada vez que la excluía, lo aprobabas. Pensé que estaba siendo un buen hijo, pero solo era un arma. Clarissa lloraba ahora, el rímel corriendo por sus mejillas cuidadosamente contorneadas. Mamá. Se volvió hacia Elena. ¿Sabías esto? El silencio de Elena fue una respuesta suficiente. Me dijiste que Sabrina nos tenía envidia, que me odiaba porque yo tenía lo que ella quería. Pero ella nunca quiso nada excepto, la voz de Clarissa se quebró. Excepto ser parte de la familia. Clarissa, querida, es más complicado que no lo es. Clarissa se apartó de la mano extendida de Elena. No es complicado en absoluto. Sois gente horrible, y me criasteis para que también lo fuera. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Le gritó Elena. A buscar a mi hermana. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando un silencio tan completo que se podía oír el hielo derritiéndose en las copas de champán abandonadas. Pero Margaret no había terminado. Más tarde supe que había estado esperando décadas por este momento, no por malicia, sino por una culpa que nunca se había desvanecido. Conocía a Eleanor,
La quería como a una hermana, y había observado impotente cómo Víctor apagaba lentamente su luz. Ya que estamos revelando secretos familiares, dijo Margaret, su voz resonando por la destrozada habitación. Permítanme añadir uno más. La cabeza de Víctor se levantó bruscamente. Margaret, no lo hagas. Eleanor no murió en un accidente. La habitación quedó completamente en silencio. Ella perdió el control de su coche en una noche lluviosa. Eso es cierto. Pero ¿sabes por qué conducía a medianoche en una tormenta? Víctor, sin respuesta. Porque le dijiste que ibas a enviar a Sabrina a un internado. Dijiste que ya no soportabas ver a la hija de otro hombre. Los jadeos recorrieron la habitación. Eleanor iba a casa de su hermana, a Ruth, para rogarle que acogiera a Sabrina. Iba a dejarte. Finalmente, después de años de amenazas y manipulación, había tenido suficiente. No sabes eso. Lo sé porque me llamó esa noche. La voz de Margaret tembló. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Dijo, Margaret, me va a quitar a mi bebé. No puedo permitírselo. Prefiero morir antes que dejar que le haga más daño. La habitación estaba congelada. Y luego su coche se salió de la carretera. Margaret se secó los ojos. Ella no perdió el control, Víctor. Perdió la esperanza. Víctor parecía haber recibido un golpe. Eleanor pasó 8 años en un matrimonio sin amor protegiendo a una hija que nunca quisiste. Tenía 29 años cuando murió, y las últimas palabras que le dijo a alguien fueron sobre mantener a Sabrina a salvo. Eso no es justo. ¿Justo? La voz de Margaret se elevó por primera vez. ¿Quieres hablar de justo? Esa niña creció sin madre en una casa llena de gente que resentía su existencia. Tú no tienes derecho a hablar de justo. Víctor abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, Víctor Prescott no tenía nada que decir. Las consecuencias de la revelación de Margaret fueron diferentes a todo lo que la familia Prescott había presenciado. Marcus, que había pasado toda su vida modelándose a sí mismo según Víctor, parecía un hombre que veía cómo su identidad se desmoronaba. Se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. La llamé un caso de caridad. Las palabras salieron rotas, apenas audibles. En acción de gracias, hace 3 años, delante de todos. Dije, al menos sabemos que una persona en esta mesa no se ganó su lugar aquí. Todos rieron. Sabrina simplemente sonrió como si estuviera acostumbrada. Levantó la vista, las lágrimas corrían por su rostro. Estaba acostumbrada porque yo lo hacía todo el tiempo. Porque tú me hiciste pensar que estaba bien. Víctor no dijo nada. Tengo 35 años. La voz de Marcus se quebró. Y he sido un acosador toda mi vida adulta. Con mi propia hermana, que ni siquiera era técnicamente mi hermana, que nunca me hizo nada excepto existir. Marcus, no pudiste haberlo sabido. No quise saberlo. Se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo de mármol. No hice preguntas porque las respuestas podrían haberme incomodado. Eso no es ignorancia, papá. Eso es cobardía. Se volvió hacia Elena, que se había quedado congelada. Su perfecta compostura finalmente se rompió. ¿Y tú orquestaste esto? Me dijiste que Sabrina estaba por debajo de nosotros. Me enseñaste exactamente qué decir para hacerla sentir pequeña. Estaba protegiendo a esta familia. Estaba protegiendo tu herencia. El disgusto de Marcus era palpable. Esto nunca fue sobre la familia. Esto fue sobre el dinero. Siempre ha sido sobre el dinero contigo. Miró a su padre por última vez. Ya no sé quién soy, pero sé que no quiero ser tú. Marcus salió del comedor sin decir una palabra, y Víctor, por primera vez que alguien recordaba, parecía verdaderamente solo. Víctor hizo un último intento de salvar la noche. Se arregló la chaqueta Brioni, se alisó el cabello plateado, convocó la presencia imponente que había construido un imperio inmobiliario e intimidado a las salas de juntas durante 40 años. Todos, su voz era firme, controlada. Este es un asunto familiar. Agradezco su preocupación,
Pero debo pedirles que respeten nuestra privacidad. Demos por terminada la noche aquí y abordaré estas acusaciones de manera apropiada. Nadie se movió. Dije, la noche ha terminado. Víctor, era la voz de Howard Chen que salía del altavoz que su asistente había dejado en la mesa. Debía haber estado escuchando desde su coche. Me retiro del proyecto Meridian. Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos el lunes por la mañana. Howard, sé razonable. Acabo de verte llamar a tu propia hija, adoptada o no, una perdedora delante de 50 personas. Luego me enteré de que la has estado maltratando psicológicamente durante 30 años. ¿Qué es exactamente razonable de seguir haciendo negocios contigo? La línea se cortó. Antes de que Víctor pudiera responder, sonaron 2 teléfonos más. Mensajes de texto, correos electrónicos. Las fichas de dominó estaban cayendo. Señor Prescott. El fotógrafo de Forbes dio un paso adelante, visiblemente incómodo. Creo que debería saberlo. Mi editor me acaba de pedir que modifique el artículo. Nos pondremos en contacto para obtener comentarios antes de la publicación. El rostro de Víctor se puso gris. Salgan. Su voz era apenas un susurro. Todos ustedes, salgan de mi casa. Lentamente, los invitados comenzaron a dispersarse, no con el aire satisfecho de las personas que habían asistido a una celebración, sino con las expresiones de shock de los testigos de una catástrofe. Margaret se detuvo en la puerta. Miró a Víctor una última vez. Eleanor merecía algo mejor, dijo en voz baja. Y también Sabrina. Luego se fue. Y Víctor Prescott se quedó solo en su comedor arruinado, rodeado de cristales rotos y vino derramado y los restos de una reputación construida sobre mentiras. Sabes, sentada aquí ahora, me di cuenta de algo importante. No destruí a mi padre. No derribé su imperio, ni le robé su dinero, ni arruiné su matrimonio. Solo dije la verdad. La verdad tiene una forma curiosa de hacer el resto. Si alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que elegir entre mantener la paz y hablar, te veo. Sé lo difícil que es esa elección. Y sé que a veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente dejar de fingir. ¿Qué pasó después de esa noche? ¿Volví a ver a Víctor? ¿Perdoné a Elena? Quédate conmigo. Estamos casi al final. Mientras la finca Prescott implosionaba, conduje a casa en silencio. Sin radio, sin podcast, solo el zumbido del motor y el ritmo constante de mi respiración. Entré en mi complejo de apartamentos, un edificio modesto en Somerville. Nada elegante, pero mío, y me senté en el estacionamiento durante mucho tiempo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Víctor. ¿Cómo te atreves? Llámame inmediatamente. Mensaje de Marcus. Sabrina, por favor, necesitamos hablar. Mensaje de Elena. Has destruido a esta familia. Espero que seas feliz. Y luego, finalmente, un mensaje de la tía Ruth. Margaret me llamó. Me contó todo. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Borré los 3 primeros mensajes sin responder. Pero el de Ruth, ese lo guardé. Dentro de mi apartamento, caminé directamente a mi tocador y tomé la fotografía de mi madre. Se acabó, mamá. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Soy libre. Sabía que habría consecuencias. Complicaciones legales, quizás llamadas telefónicas enojadas, definitivamente. Los Prescott no eran del tipo de aceptar la humillación en silencio. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Mi teléfono volvió a sonar. El número de Víctor. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego el número de Marcus. Buzón de voz. Luego un número que no reconocía. Respondí ese. ¿Sabrina? Era Clarissa. Su voz quebrada por las lágrimas. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero solo tenía que decir que lo siento. Lo siento mucho, mucho. Me senté en mi cama. El teléfono pegado a mi oído. ¿Dónde estás? En mi coche.
Afuera de tu edificio. Una pausa. Sé que necesitas espacio. Sé que no merezco nada de ti, pero si alguna vez hay una oportunidad, si alguna vez estás dispuesta a hablar, miré por mi ventana. Efectivamente, un BMW blanco estaba estacionado al otro lado de la calle. Sube, Clarissa. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Una semana después, las consecuencias se hicieron concretas. El artículo de Forbes nunca mencionó el premio de Víctor. En cambio, publicó un reportaje titulado La imagen cuidadosamente construida de la familia Prescott se hace añicos en la celebración del Día del Padre. Los detalles eran condenatorios pero precisos. La humillación pública, la revelación del ADN, la posterior huida de socios comerciales. Howard Chen se retiró oficialmente del proyecto Meridian, un desarrollo de $70 millones que había sido la joya de la corona de Víctor. Otros dos socios lo siguieron a los pocos días, citando preocupaciones sobre el liderazgo corporativo. Elena solicitó la separación legal. No porque de repente le hubiera entrado la conciencia, sino porque, como explicó Marcus amargamente, sabía que el dinero estaba a punto de acabarse y quería asegurar su parte antes de que las cosas empeoraran. Marcus dimitió como director de operaciones de Prescott Holdings. Su carta de dimisión, que de alguna manera se filtró al Boston Business Journal, contenía una sola frase: necesito aprender quién soy cuando no intento ser mi padre. ¿Y yo? Volví a trabajar. Calificaba trabajos. Ayudaba a los estudiantes con las solicitudes universitarias. Almorzaba con Daniel en la sala de profesores y hablaba de todo menos del drama familiar de los Prescott. Pero las cosas habían cambiado. Mi primo Robert, el que se había reído del chiste de Víctor sobre el perdedor, me envió flores con una tarjeta que simplemente decía: lo siento. La tía Margaret llamaba cada pocos días para ver cómo estaba, compartiendo actualizaciones que no había pedido pero que agradecía de todos modos. Y Clarissa llamaba todos los días. ¿Podemos tomar un café?, preguntó el séptimo día. No en un restaurante propiedad de tu familia. Hay una cafetería cerca de mi apartamento. Nada elegante, solo café. Dudé. Hace una semana, habría dicho que no, pero algo también había cambiado en mí. Ya no era la mujer que se inmutaba ante el juicio de los Prescott. Está bien, dije, pero invito yo. Trato hecho. No era reconciliación. Todavía no. Pero era algo nuevo. El restaurante que Clarissa eligió era exactamente lo que prometía. Nada elegante para Mike. Mesas, cabinas de vinilo, una camarera que llamaba cariño a todo el mundo y rellenaba el café sin que se lo pidieran. El tipo de lugar en el que Elena nunca pondría un pie, que es probablemente la razón por la que Clarissa lo eligió. Ya estaba allí cuando llegué, encorvada sobre una taza de café solo como si fuera un salvavidas. Sin su armadura de diseñador habitual, los bolsos Hermès, el maquillaje perfecto, parecía más joven, más pequeña. Hola, dije, deslizándome en la cabina frente a ella. Hola, no pudo mirarme a los ojos. Gracias por venir. Nos sentamos en silencio un momento, el tintineo de los platos y el murmullo de otras conversaciones llenando el espacio. Finalmente, Clarissa habló. He estado repitiendo cada conversación que hemos tenido. Cada vez que te hice sentir que no eras lo suficientemente buena. Cada vez que me comparaba contigo y me aseguraba de que supieras que pensaba que estaba ganando. Clarissa. No, déjame terminar. Levantó la vista, con los ojos rojos. Tenía 27 años antes de darme cuenta de que nunca había tenido una relación real con mi propia hermana. Solo tenía una competición, y ni siquiera sabía por qué estaba compitiendo. Yo tampoco, admití. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, eventualmente sería parte de la familia. Siempre fuiste parte de la familia. Solo que, tragó con dificultad. Estábamos demasiado ocupadas actuando como para darnos cuenta. Agité mi café, procesando. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó Clarissa, con la voz pequeña. Sé que no lo merezco. Sé que quizás nunca confíes en mí, pero podemos intentarlo. Pensé en mi madre, en la familia elegida, en la diferencia entre la sangre y la pertenencia.
No podemos borrar 27 años de daño con un café, dije finalmente. Pero podemos empezar por algún lado. Clarissa asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Estiré la mano sobre la mesa y le apreté la mano. No era perdón, pero era una puerta entreabierta. Y a veces eso es suficiente. Un mes después del desastre del Día del Padre, conduje a un cementerio en Vermont. La tía Ruth vino conmigo. Caminamos juntas entre filas de lápidas de granito hasta que llegamos a un modesto marcador bajo un viejo roble. La piedra decía, Eleanor Grace Manning, amada madre y hermana, 1969 a 2002. Eres suficiente tal como eres. Yo misma había elegido esa inscripción cuando tuve edad suficiente para tener una opinión. En ese momento, no sabía por qué esas palabras me parecían tan importantes. Ahora lo entendía. Me arrodillé en la hierba húmeda y coloqué un ramo de girasoles contra la piedra. Sus favoritos, me había dicho Ruth hace años. Hola, mamá. Mi voz apenas era un susurro. Encontré tu carta. Ahora lo sé todo. El viento otoñal susurró entre las hojas del roble sobre nosotras. Pasé 32 años tratando de ganarme el amor de un hombre que nunca me lo iba a dar. Pero tú lo sabías, ¿verdad? Intentaste protegerme y todavía me proteges incluso ahora. Ruth me puso una mano en el hombro, firme y cálida. No soy una Prescott, continué. Nunca lo fui, pero soy tu hija, la hija de Eleanor Manning, y eso es más que suficiente. Me puse de pie, sacudiendo la hierba de mis rodillas. Voy a estar bien, mamá. Por primera vez en mi vida, realmente lo creo. Nos quedamos un rato más. Ruth compartió historias sobre Eleanor de joven. Su risa, su terquedad, su feroz amor por los libros y las flores, y la hija que apenas había podido criar. Cuando finalmente regresamos al coche, sentí algo que no había sentido en décadas. ¿Paz? No la ausencia de dolor. El dolor todavía estaba allí y podría estarlo siempre, pero debajo de él ahora había una sólida base de verdad. Sabía quién era. Sabía de dónde venía. Y sabía, finalmente y por completo, que mi valía nunca había dependido de la aprobación de Víctor Prescott. ¿Estás bien?, preguntó Ruth mientras salíamos del cementerio. Le sonreí, la primera sonrisa real en mucho tiempo. Sí, dije. Creo que por fin lo estoy. Gracias por quedarte conmigo a través de esta historia. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez te has esforzado hasta el agotamiento tratando de ganarte un amor que nunca estuvo sobre la mesa, quiero que sepas algo. Tu valía no la determinan las personas que se niegan a verla. A veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente irte. Y a veces irse es solo el primer paso para ir hacia ti misma. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta y suscríbete y consulta la descripción a continuación para ver más historias como esta. Historias de personas que encontraron su voz cuando pensaron que la habían perdido para siempre. Hasta la próxima, cuídense y recuerden, son suficientes tal como son.